Buenas tardes, nos disponemos a dar el parte médico del COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctora. Continúa en Mérida la aplicación del refuerzo para adultos mayores, proceso que se llevará a cabo hasta el 21 de diciembre en los dos macrocentros, ubicados en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI y el multigimnasio Socorro Cerón de la Unidad Deportiva Cuculcán. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría de Bienestar y las Fuerzas Armadas. Este es el parte médico de este viernes 17 de diciembre. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 31 pacientes en hospitales públicos. 70.925 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 91% del total de los contagios registrados, que es 77.575. Hoy se detectaron 15 nuevos contagios de coronavirus, 12 en Mérida, 1 en Semul, Canacín y Tecash. De los 77.575 casos positivos, 610 son de otro país u otro estado. Los municipios de Yucatán con mayor número de personas contagiadas son Mérida, 47.410, Valladolid, 3.914, Canacín, 3.003, Tizimín, 1.989, Humán, 1.989, Progreso, 1.984, Ticul, 1.758, Junucmá, 1.022, Tecash, 1.017, Motul, 882, Maxcanú, 662, Izamal, 618, Acanqué, 499, Peto, 405, Tixcocop, 397, Concal, 370, Oxcuscap, 352, Temozón, 341, Chemash, 313, Tinum, 267. Las colonias de Mérida con mayor número de personas contagiadas son Juan Pablo II, 23, Centro, 15, Ciudad Cauquel, Francisco de Montejo, 5, Pacaptún, Pensiones, 4, San Antonio Ixluch, Dolores Otero, Mayapán, Jardines de Vista Alegre, Manuel Crescencio Rejón, Chuburná de Hidalgo, Bojorques, Mulsay, Yucalpetén, Cordemex, Jardines de Mérida, 2. Manuel Ávila Camacho, Los Reyes y Altabrisa, 1. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 47.410 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte, 12.243, zona oriente, 11.698, zona centro, 4.619, zona sur, 7.322, zona poniente, 11.528. Lamentablemente, en este parte médico informamos de un fallecimiento. Un hombre de 67 años con principales enfermedades fueron diabetes e hipertensión arterial. Residía en la ciudad de Mérida, con un total de 6.470 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 149 están estables, aislados, monitoreados por el personal médico de la Secretaría de Salud Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 31 de los casos positivos están en hospitales y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores del semáforo estatal de salud marcan color verde. Hasta aquí el reporte, doctora. Muchas gracias, doctora. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.